Bienvenidos a todos. Estamos en esta transmisión especial para trabajar el tema en cuanto a lo que se viene realizando y justamente en esta semana en contra la violencia a la mujer. El día de hoy vamos a desarrollar un panel que nos permitirá, primero, plantear el tema y segundo, dar algunas respuestas desde los ojos, desde el análisis de los especialistas y cómo esto también a nivel de la sociedad podemos mejorarlo con la participación de todos. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas tardes. Hola, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y el día de hoy, como bien lo has mencionado, estamos reunidos para poder conversar y saber cuál es el problema, las causas que originan la violencia contra la mujer. Y el 25 de noviembre, ¿no? Se recuerda justamente esta fecha que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que tiene carácter oficial en la Organización de las Naciones Unidas desde el año 1999. Y para ello hemos invitado a este conversatorio a la licenciada Daisy Sanabria Palomino, directora del Centro de Prevención del Abuso Sexual Infantil, al doctor Omar Beltrán Gibaja, psicólogo en el MIM, y también al doctor Ángel María Manrique, representante de la Defensoría del Pueblo. La estructura de este conversatorio va a radicar especialmente en las interrogantes que nuestros espectadores nos alcancen a raíz de este tema. También hemos formulado algunas preguntas con respecto al tema que el día de hoy vamos a desarrollar. Bien, Eric, primero recibamos el saludo correspondiente de nuestros invitados. Bien, le damos la bienvenida a la licenciada Daisy Sanabria Palomino. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas tardes, con un gusto de estar con ustedes, señorita Lorena, señor Eric, y realmente los colegas que están también en la plataforma. Es un gusto de verdad de conversar y creo que tener este conversatorio sobre un poco del análisis, ¿no? De lo que está pasando con nuestra población, con nuestros conciudadanos y por supuesto con un problema que venimos arrastrando desde hace décadas, pero que desde hace un par de años se convirtió por fin en delito y creo que es un buen momento para poder visualizarlo y analizarlo desde el punto de vista de una universidad. Muy bien, muchísimas gracias. También ahora recibimos el saludo del doctor Omar Beltrán. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, hola. Buenas tardes, Lorena, Eric. Muchas gracias por la invitación a la Universidad de San Martín de Porres, filial Sur. Bueno, estamos prestos a resolver cualquier duda y, bueno, haciendo referencia a esta fecha, son más de 20 años que venimos trabajando para el Ministerio de la Mujer y, bueno, hemos tenido avances y retrocesos. Siempre hacer un análisis desde afuera, un análisis práctico de en qué tenemos que mejorar y cómo vamos a ir superando las dificultades para la eliminación de la violencia contra la mujer. Nos falta mucho, nos falta mejorar muchos aspectos y bueno, en este evento podríamos conversarlo con mucho gusto. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación y ahora vamos a solicitar que nuestros invitados puedan encender la cámara porque las preguntas que vamos a alcanzar va a estar dirigida a ellos y en este conversatorio vamos a hacerlo más dinámico de acuerdo a nuestra estructura. Para empezar, ¿qué significa que el Perú recuerde, ¿no?, una fecha, 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? Licenciada Daisy. Su audio, por favor. Si bien es cierto, en el 2015, a fines del 2015, en el gobierno del señor Humala, el Congreso aprobó una ley, la famosa ley 30364, en la cual pues en el mes de noviembre se determinaba por fin la violencia como delito, en este caso delito penal para el Perú. Ya no era pues una violencia que podía pasar solamente en cuatro paredes, ya no era una violencia en la cual pues solamente era un tema de pareja o de familia y que nadie más pudiera meterse. Esta ley
empieza a clasificar la violencia en 4 tipos, empieza a dar normas, empieza a que se vea transversal a nivel de todo el tema, no solamente del Estado, sino también en el privado, y todo ello, bueno, se dio, y en el 2016 se empieza a ejecutarse. El Ministerio de la Mujer, por supuesto, también fortalece todo este tema normativo, porque esto fue un conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo para poder hacer, por fin, si bien es cierto, antes ya era un delito, pero no era pues a la masa penal que tenemos ahora. Y a partir de esa fecha, les comento que el 25 de noviembre toma más fuerza, pues la lucha constante contra la eliminación de la violencia, en especial contra las mujeres, porque es el grupo que más vulnerable ante, por supuesto, la fuerza física de un hombre, pero no significa que solamente sea contra la mujer. Por eso la ley habla de los miembros e integrantes del grupo familiar. En ellos, por supuesto, tenemos la víctima directa, la víctima indirecta, y en esa indirecta casi siempre están los hijos y los adolescentes, pues que están dentro de la familia y que caen en este círculo y caen en este problema y caen en el sistema de lo que es también en el tema de prevención, atención y seguimiento, porque justamente es una parte muy importante en la cual todo este sistema de engranajes tiene que ir de la mano, porque no solamente es la atención al agresor y no solamente la atención a la víctima, sino creo que vamos un poco más adelante con el tema de la prevención y la atención también a las víctimas indirectas para que este ciclo no continúe. Muy bien. Doctor Omar Beltrán. Sí, bueno, si bien recordamos, en los años 90 el Estado peruano firma una serie de tratados, se afilia a una serie de tratados internacionales como la de Belén do Pará, ¿no? Y en ello se compromete el Estado en intervenir directamente en el tema de la violencia hacia la mujer, que hasta ese momento, ¿no? Bueno, un poco más antes, la primera comisaría de mujeres en el Perú se hizo más o menos recuerdo que estuve como practicante de psicología en la primera comisaría ahí en la avenida Villalba, ¿no? Y en realidad el tema de género nadie lo conocía, ¿no? Nuestra formación académica en el tema de violencia, en el tema de género en términos generales, era nula, ¿no? Y hasta hace muy poco, incluso hay algunas universidades que no lo consideran, ¿no? Hace poco me invitaron a una evaluación para la Universidad San Ignacio de Loyola, y cuando a los jóvenes les pregunto con qué enfoque has intervenido a la atención de estas personas que están en urgencia, que están en emergencia, ya no sabían responderlo, y no hablo de uno, sino de varios, y esto es un indicador de que a veces intervenimos como profesionales en un tema y no nos enfocamos o no tenemos parámetros para bajo qué enfoque nos vamos a trabajar. Bueno, en esa época comenzamos a hacer nuestras prácticas y nuestro trabajo en las comisarías y nadie estaba preparado para ello, ¿no? Posteriormente viene 6 años después, ¿no? Ya casi a los finales de los 90, se crea el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y a través de ello comienza a revolucionarse, a trabajar. Primero éramos 36 centros de emergencia, 32 centros de emergencia mujer a nivel nacional, y ahora somos más de 450, ¿no? Centros de emergencia mujer que vienen atendiendo en diferentes formas, ¿no? Entonces, y un impulso que se le dio siempre, todos los años fueron a estas dos fechas importantes, ¿no? Justo el 25 de noviembre, ¿no? Y el 8 de marzo, que siempre se hace referencia a esta temática que ha sido muy manipulada, que ha sido muy manejada, pero lo más importante y lo más positivo es que ya es de común conocimiento en nuestra sociedad qué es lo que es el 25 de noviembre, de qué se trata, y bueno, las universidades ya lo están tomando en cuenta, los colegios lo están tomando en cuenta, los medios de comunicación también, y bueno, esto es algo que es muy importante en la lucha de la violencia contra la mujer y la pacificación del Perú. Esto es muy importante. Claro, pero ¿por qué persiste la violencia contra las mujeres
a pesar de tener una fecha instaurada, a pesar de las diversas actividades, iniciativas de prevención, de sanción y de erradicación contra la violencia? ¿Cuál es esa raíz que no se logra retirar, ¿no? Para que se pueda poner fin a la violencia? Ya, bueno, nosotros hemos hecho justamente, hemos presentado a la región un trabajo que hicimos en conjunto también con otra sociedad civil y también con el Consejo Regional. Entre los meses de septiembre y octubre, o sea, hace realmente un par de semanas atrás, tuvimos la oportunidad de visitar a las provincias, a las 8 realmente, y analizar en conjunto con ellas justamente el plan de la instancia de concertación provincial y con ellas las distritales. Voy a hablar solamente por el momento de la región de Arequipa, que lamentablemente seguimos ocupando nuestro segundo lugar a nivel nacional. Y lo que encontramos fue interesante. Si la instancia de concertación se dio en conjunto con la ley, o sea, en el 2015, fines de 2015, y se instala el 2016, y fuimos una de las primeras regiones, creo que también estaba ahí Omar, donde nos instalamos a nivel nacional como una de las primeras regiones en instalar nuestra instancia, en instalar nuestras autoridades y nuestro plan de trabajo. Vimos con mucho asombro de que realmente en las provincias todavía estaban muy lejanas de tener un plan, algunas de ellas, no todas. Hay provincias que sí tienen un plan, hay provincias que sí están instaladas, pero realmente el común denominador es que el plan de prevención no existe. O sea, todos tienen una idea, pero no tienen una idea en común. Primero que nada, punto 1. Punto 2, vimos interesantemente la problemática, porque nuestra institución ha sido una de las que también participó para hacer el plan regional, y en este plan regional, en el tema de problemas y alternativas o propuestas de solución, no tomamos en cuenta muchas de las cosas que las provincias ahora nos dijeron. Nos dijeron, por ejemplo, causa de la violencia en sus zonas es, 1, la normalización de la violencia. ¿Qué significa? Significa de que hemos visto casos en Cito, donde la mujer quizás era lastimada, golpeada y sus hijos también, pero la normalización de ella era en la cual, por más que era atendida por la PNP, Ministerio de la Mujer que se encontraba en su localidad, era hostigada por familiares, por vecinos, por amigos, por colegas, porque ella había osado de hacer la denuncia, y por lo tanto, pues ella era la malvada de la película. Cosas como estas pasan en nuestras provincias y no muy lejos realmente de la ciudad de Arequipa. Estamos hablando a 2 horas, a 3 horas, y con mucha más razón pues a las que están a 12 horas de distancia, ¿no? Punto 1. Punto 2, el tema del alcoholismo. El alcoholismo realmente es un tema muy grave, en el cual la cultura nuestra se ha fortalecido. Es decir, a pesar que también en el 2017, si no me equivoco, hicieron modificaciones en la ley para ponerlo como agravante en el caso de que se diera la violencia familiar bajo los efectos de alcohol. ¿De qué nos sirve la ley si llegamos a provincia y los operadores de justicia no tienen un sistema de alcoholemia para medir cuánto grado de alcohol tenía este agresor o agresora? Entonces, por lo tanto, solamente queda en un supuesto, pero no hay ningún fijo. O sea, reactivos para alcoholemia no los tenemos. La justicia no está llegando. Puede estar escrita, puede estar en blanco y negro, pero no está llegando. Y por más que los pocos operadores que tenemos en las zonas, pues tratan de hacerla, no es ágil, como lo menciona la propia 3364. Otro punto también que vimos importante es el tema de educación, ya que por educación pues se llega a mucha más, el impacto es mucho mayor. Centros de educación superior en provincias no los tenemos. Universidades, muy pocas. Realmente solamente contamos con una provincia nada más dentro de nuestra región que tiene una universidad o un anexo de universidad. Y en el sistema curricular del Ministerio de Educación para las instituciones educativas es muy básico y realmente es muy diverso. Entonces no se llega a la población y mucho menos a los padres, ¿no? No hay ordenanzas políticas locales y mucho menos regionales para apoyar la responsabilidad también compartida con los padres de familia de las instituciones educativas.
Entonces, muchas falencias se han encontrado realmente en las provincias. Tuve la oportunidad de visitarlas junto, como digo, con el Consejo Regional y con otra institución más. Y interesante realmente, ellos fueron muy transparentes, me refiero a los gerentes, a los alcaldes, muy transparentes, la sociedad civil en cada lugar también. Y veíamos, pues, por ejemplo, también otro tema que nos ha llamado muchísimo la atención, no existen cámaras GESEL en algunas provincias y tenemos que llevar a los niños, a las personas, a las víctimas, a la otra provincia para que realmente recién empiecen a hacer sus entrevistas. Por lo tanto, pues, no hay, y tampoco no le ha interesado, seamos reales, no le ha interesado al gobierno regional mejorar la calidad de atención y de la lucha frontal contra la violencia en nuestra población. Eso realmente es muy, muy delicado y complicado, a saber que no existen políticas regionales, nacionales ni locales para prevenir la violencia contra la mujer y contra el varón, contra los niños, contra cualquier persona, ¿no? Doctor, es por eso entonces, sí, dígame, sí, licenciada. en algunas, como digo, en algunas provincias sí lo encontramos, no ha sido en la mayoría, pero lo que sí hemos encontrado en todas es la debilidad por parte, y sí lo recalco y lo digo muy claramente, del gobierno regional en asistir, en conversar, en tomar todas las necesidades que existían en cada distrito, en cada provincia de nuestra región. Doctor Omar, hay una pregunta frecuente, ¿no? Frente a esta persistencia a la violencia contra la mujer. Mi casa no es un lugar seguro para mí. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias, Lorena. Bueno, comentarte que planes nacionales, reglas, normatividad, hay, ¿no? Ahí están muy bonitas, están bien diseñadas algunas, pero el tema es la voluntad política, ¿no? La voluntad de los que están a cargo de hacerlas cumplir. Y es que, el problema marco es la violencia cultural que ha vivido el país durante muchos siglos, ¿no? El maltrato sistemático, la vulneración de los derechos de la población a través desde, vamos a decir, desde el aspecto antropológico, desde la conquista del Perú, donde no se le respetó a la mujer nunca, ¿no? Donde la mujer era parte de una propiedad, o sea, no solamente la mujer, el hombre y la mujer, ¿no? Y esto hizo que las personas no tuvieran un concepto de lo que eran sus derechos, ¿no? Y esto tú lo puedes ver de manera muy sencilla cuando tú viajas a otros países. Por ejemplo, el trato que un policía que te da, que te atiende o que te recibe, ya sea en Brasil, como en Chile o en la Argentina, son diferentes. Es otra forma de tratarte, ¿no? No te están haciendo el favor, te están atendiendo. Hace más o menos unos 10 años atrás tuve la oportunidad de estar en Brasil, en una ciudad que se llama Río Branco, y accidentalmente entré a un edificio que parecía un mall, muy moderno, ¿no? Y cuando entré resultaba que era algo que le llamaban OCA, ¿no? Que era un centro de atención administrativa, donde en el edificio, ¿no? Podías encontrar todos los servicios del Estado, como lo que ahora se ha instalado en el mall de Pocarpata, pero era mucho más completo, y te hablo de 10 años atrás, donde había una persona había un grupo de jóvenes que te recibían, te llevaban a la computadora para saber en qué gestión estaba tu trámite, habían baños especiales para, si traías un bebé, poderlos cambiar, poderlos higienizar, había dentro del edificio incluso un centro, un mini parque, donde podías dejar a tu niño con una cuidadora, con un cuentacuentos, había música ambiental, todo era con aire acondicionado, ¿no? Y este tipo de trato no sentimos que lo merecemos los peruanos, ¿no? Nos tienen parados, nos tienen mal atendidos, ¿no? Las señoras que son víctimas de violencia tienen que madrugar a las 5 de la mañana para sacar cita. La cita en medicina legal, por lo menos para la evaluación psicológica, lo sacan con un mes de posterioridad, cuando con un mes de posterioridad es fácilmente descartable cualquier evaluación psicológica, ¿no? Entonces, para verlo desde el aspecto global, general, el Perú tiene una mala autoestima y el Perú le falta
cuidarse más, ¿no? Entonces, tú vas a un lugar, vas a la policía, una mujer que es maltratada, y dices, de eso te quejas, y esto es así, ¿no? O sea, es un tema de identidad nacional. Tenemos cosas maravillosas como el Perú, pero este punto en especial, ¿no?, hace que la situación para las personas vulnerables sea más vulnerable todavía. Miren, yo actualmente estoy trabajando en línea 100 por un tema de salud, ¿ya? Y es curioso que a pesar que Línea 100 es una línea de atención a víctimas de violencia, casi el 40% de llamadas, ¿no?, son a nivel nacional, les hago referencia, ¿no? O sea, yo puedo conversar, en un momento estoy hablando con personas de Cajamarca, el otro en Chachapoyas y así, ¿no?, en Puno. Todos los días estamos conectándonos a nivel nacional, y más del 40% de los casos son señoras que llaman por tema de alimentación, ¿no? Un gran porcentaje de esta población te llama porque resulta que el Poder Judicial, la línea del Poder Judicial nunca te atiende, la línea del Ministerio de Justicia jamás te recibe, ¿no? Y donde llaman, si llaman al 105, tampoco. Entonces, el sistema operativo no está funcionando, y no es un tema específico del tema, necesariamente el tema de género, se profundiza. Pero, por ejemplo, en el tema de niños, la situación está terrible, ¿no? La situación de alimentación para los niños que da pena, realmente es terrible, y lamentablemente no hay niños que puedan decir, este es mi voto y acá yo tengo derecho, ¿no? Si no, es a través de los padres. Entonces, esto se va a seguir repitiendo mientras que no veamos las cosas de manera más macro y dejemos de atomizar, ¿no?, los problemas. Si es bien cierto que es muy importante que especialicemos la atención por cada grupo etario y población, y el tema de género es muy importante, pero tenemos que verlo desde manera más macro. Muchos de las autoridades están cansados porque tienen mesa de concertación para A, mesa de concertación para B, mesa de concertación para C, y al haber tanto, simplemente no asisten, se cansan, se agotan o toman prioridad en otras cosas como son los factores económicos, el tema de empleo, de obras. Entonces, me pareciera que esto es parte de las razones de por qué no estamos teniendo los avances que deberíamos tener en la lucha contra la violencia, hacia la erradicación de la violencia contra la mujer. Me hiciste la pregunta, me volé, disculpe, ¿me lo puedes repetir, por favor? Porque quería un poco complementar lo que magistralmente ha dicho Desi, ¿no?, que es totalmente correcto. Sí, se indicaba la pregunta, mi casa no es un lugar seguro para mí, ¿qué puedo hacer? Claro, lo que pasa es que históricamente había una frase, ¿no?, que se decía que los trapitos sucios se lavaban en casa. Entonces, desde el aspecto sociocultural, ¿no?, el hogar es un espacio donde se supone que no puede entrar nadie y donde se puede vulnerar todos los derechos, ¿no? Y es un espacio donde todavía se sigue considerando que ahí no entra la justicia, ¿no? Que yo hago mi justicia, que yo como padre, ¿no?, o como madre, porque también lo veo en maltrato hacia los niños, nadie tiene derecho a decirme nada porque el tema de los niños, el tema de la mujer es un tema privado, ¿no? Entonces, ahí es donde quiebra la situación. E incluso el impedimento de que un policía pueda entrar a la casa y rescatar o salvar a esos niños o a esas mujeres que están siendo maltratadas, ¿no? Ahí hay todavía una limitación. Bien, doctor Omar Beltrán, muchas gracias por esa respuesta. Y una interrogante para ambos. Cuando hablamos de la violencia hacia la mujer, probablemente nos comenzamos a centrar en personas adultas, en lo que dice la estadística hoy en día, pero quiero ir un poco más allá, un poco más al tema de la formación. Lo escuchaba usted, doctor Beltrán, hablar sobre la historia que tenemos en el país, la cultura que tenemos, y recordaba este enfoque histórico-cultural que nos dice que efectivamente, ¿no?, el ser humano es el producto de lo que lo rodea, de donde se ha formado. Y me quiero centrar en los niños. ¿Es acaso que la educación en el país, centrándonos en el respeto, tiene que empezar ahí?
tiene que ser esto un trabajo multidisciplinario, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Poblaciones Vulnerables. Ellos tienen que marcar las políticas en cuanto a las conductas y de ahí trabajar de manera ordenada en las instituciones donde trabajamos directamente con nosotros en la universidad como estudiantes, los colegios con los niños y adolescentes. Tiene que partir por ahí, tiene que partir por la educación de nuestros niños para que las próximas generaciones ya no hablen de violencia contra la mujer como lo estamos hablando nosotros en el año 2021 para ambos. Licenciada, adelante, licenciada. Ok, sí, ahora sí ya. Si bien es cierto, también el 20 de noviembre, este mes también cumplimos, dentro de esta tercera semana del mes, también cumplimos pues el Día de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Y los niños lo saben, o sea, en el colegio se dice todos los derechos que los niños deben tener y deben saber y deben conocer. Pero de conocer, saber, si no son reales, si no son efectivos, ¿de qué vale? Punto uno. O sea, 20 años, imagínense, queridos oyentes que nos están escuchando, y Omar, espero que me apoyes en este tema porque ya lo hemos presentado en el legislativo. Realmente Perú, de verdad es una vergüenza para mí nacional de que no sea todavía un delito el tema de abandono moral y material en los niños. Realmente, yo realmente estoy contenta que exista una ley animal, porque realmente no se puede abandonar ningún animal en la calle, pero abandonar a un niño y dejarlo formalmente en la oficina de la línea 100, Omar, si tú lo sabes, en la policía, en el Poder Judicial, eso es permitido, eso es legal, y es bien legal. O sea, yo no puedo, si bien es cierto, no se puede obligar a nadie que quiera a un hijo, eso es correcto, ni tampoco a ningún hijo que quiera a su padre, pero sí hay responsabilidades que cumplir. Y lamentablemente también fue uno de los puntos que se encontraron en las provincias, después del alcoholismo, después de la normalización de la violencia, otro punto que los jueces, los fiscales que estaban en provincia, la propia municipalidad decía, es el tema del abandono moral de niños, donde son dejados sin más en las diferentes instituciones para que se hagan cargo porque estas familias han hecho otras nuevas familias. Entonces, eso ya está, bueno, nosotros como institución lo hemos presentado ya como propuesta legislativa, modificación del decreto legislativo 1297, y necesitamos solamente más fuerzas e instituciones así como ustedes, también como universidades, que le puedan poner el punche, ¿no? Porque justamente lo que usted dice, ¿no? El tema educativo. Si bien es cierto, todo el mundo va a saberlo, pero tampoco, según el Ministerio de Educación, y lo ponemos también en la 30364, y el doctor Omar también me puede dar ahí apoyar un poco, es transversal, y uno de los primeros puntos que se toca, el primer ministerio que se toca es el Ministerio de la Mujer, el segundo ministerio que se toca es el Ministerio de Educación, el tercero es el Ministerio de Salud, y en el Ministerio de Educación solamente indica que se debe proponerse normativas para las instituciones educativas básicas regular. No habla de universidades, no habla de institutos superiores, mucho menos habla de los CEBAS, donde en los CEBAS, ¿qué son los CEBAS? Son los institutos, bueno, son los colegios nocturnos, fines de semana, donde ahí se encuentran personas vulnerables, ¿no? Porque esos adolescentes, si están trabajando y están estudiando, pues son mucho más vulnerables. En las universidades o instituciones superiores es donde se forma la nueva familia, y allí es donde se tiene que empezar a formar a las nuevas parejas, hablar de responsabilidad, paternidad responsable, sexualidad responsable, para formar e ir cambiando en tiempo corto, en un plazo corto, nuevas familias, mientras en los colegios se debería cambiar a un mediano plazo, y hablar también del tema de paternidad responsable, sexualidad responsable, cosas como ellas, y como dije hace un rato también en conjunto con ordenanzas locales, ordenanzas regionales que exijan a los padres de familia a que asistan a las capacitaciones, porque los que asisten realmente, y ustedes quizás en los colegios cuando eran escolares, los que asisten, y hasta ahora sigue siendo, son los que no tienen problemas. Los que persisten en los talleres hacia los padres, familia, escuela de padres, son las familias que no tienen problemas. Los que no asisten, esa es la gran mayoría, y lamentablemente pues la irresponsabilidad es grande. Ahora, en el tema, justamente también hace un rato informaba el doctor Omar, el tema de los alimentos. Yo creo que también ese es un cuello de botella que sí deberían tocar. Poder Judicial no lo quiere tocar porque las medidas cautelares, donde realmente en las medidas de protección se hablan también de las medidas cautelares,
hicimos alguna vez un estudio en conjunto con el Poder Judicial, y ahí el Poder Judicial no le gusta dar medidas cautelares. ¿Qué significan las cautelares? Que le tengo que dar alimentos a los niños, porque muchas veces quizás las mujeres o los hombres hacen mal uso del tema de violencia y solamente es para pedir alimentos, pero si así fuera que se hiciera un mal uso de la ley de violencia para pedir alimentos, creo que no sería mal usado si es en el caso de los niños, ¿no? Porque estamos hablando de niños y adolescentes. O sea, si no podemos como sociedad invertir en la parte, en el ser humano más vulnerable que tiene cualquier población y la humanidad entera, entonces ¿de qué humanidad estamos hablando? Los niños es la base fundamental de cualquier familia, de cualquier persona y de cualquier sociedad. Y Perú está muy lejos de eso en este momento. Doctor Omar. La misma interrogante para el doctor. Sí, Eric, es correcta tu apreciación. Y bueno, a veces podríamos entrar, ¿qué es lo primero? El huevo o la gallina, ¿no? Y yo te diría que es el huevo y la gallina, son las dos cosas, ¿no? Porque vemos que, por ejemplo, queremos invertir en la educación de los niños, ¿no? Pero los docentes, los adultos no están preparados para trabajar con esos niños, ¿no? Ahora estamos pasando a situaciones muy complicadas con el tema de los niños, porque no solamente últimamente estoy viendo niños que son maltratados por violencia física o psicológica, sino que también son maltratados por sobreprotección, ¿no? Niños que son tratados como, disculpa la palabra, como niños con limitaciones mentales, ¿no? Donde están consintiendo que para que no llore, para que no se asuste, ¿no? Para que no se estrese, nunca le voy a decir no, ¿no? O lo voy a tener todo el día en la televisión, o le compro su celular, ¿no? Y esto hace que estos niños no tengan capacidad de poder controlar sus emociones, generándoles terribles daños futuros. Yo en la clínica, en mi consulta, estoy viendo muchos casos de chicos que tienen serios problemas de conducta y problemas emocionales. Entonces, también es importante, Eric, que podamos definir qué es, definir nuevamente y de manera más sistemática, ¿no? O por lo menos multidisciplinaria, algunos conceptos que deberíamos estar manejando, como es el respeto, ¿no? El derecho a una vida libre sin violencia, ¿no? El hecho de que si bien es cierto, la mujer es la persona más vulnerable en una relación heterosexual, pero también hay un tema de que es la mujer también que tiene que cesar sus conductas violentas, ¿no? Porque la mayoría de los casos de la violencia hacia los niños son ejecutados por las mujeres, ¿no? Es porque de alguna manera pues tienen más proximidad, está en el periodo de crecimiento, de educación, de la crianza de los niños, pero es la violencia, la no violencia en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y basado en justamente los enfoques de derechos humanos, el enfoque de salud pública, que debemos manejar todos los profesionales, de interculturalidad, que debemos manejar todos los profesionales que estamos atendiendo a personas. Y doctor, y también para la licenciada Daisy, y para ser más profundos justamente en el tema de la formación, en el tema de la educación, la enseñanza que se está dando de la sexualidad, la forma como se está presentando la sexualidad hoy en día, para mostrársela, para enseñársela a los niños, ¿ustedes consideran que esa forma como se está interpretando, cuando ese niño tenga 15, 20, 25 años, sea un adulto, le va a influir a la manera como ve a una mujer cuando tenga una relación con una mujer, de cómo la va a tratar? ¿Influirá? Y hago esta pregunta porque ustedes seguro tienen conocimiento que ha cambiado la forma como se está enseñando hoy la educación en el Perú, la educación sexual. ¿Hay una influencia o creen que está totalmente aislado el tema?
Bueno, desde nosotros, desde el Centro de Prevención del Abuso Sexual Infantil, realmente el tema de sexualidad ha sido una de las temáticas dentro del módulo de trabajo, especialmente en las escuelas y en universidades también, tanto en primaria como en secundaria. Y realmente la sexualidad como tal, pienso que tiene que estar incluida. Muchos docentes realmente no tienen quizás el ánimo de trabajarlo porque no está incluida en su currícula, el tema de sexualidad, vamos desde la primaria, por supuesto, en la primaria se tiene que hablar mucho sobre el conocimiento de sus partes íntimas, el tema de qué cosa es bueno, qué cosa es malo, ¿no? Cuál es caricia buena, caricia mala. En secundaria, en el tema de sexualidad, si se bien se ahonda un poco más, pero también se va al tema del enamoramiento. Y en el enamoramiento es donde más acogida se ha tenido, especialmente en los adolescentes y en los universitarios también, porque es justamente las fases que se quedaron olvidadas, ¿no? Y un poco rezagadas. Porque ¿qué eso significa enamoramiento? ¿En qué fase está, no? Primero se supone que hay una relación de amistad, luego es un tema de acercamiento, el enamoramiento, ¿qué es el enamoramiento positivo y el negativo, no? Después cómo se pasa el noviazgo y después cómo se formaliza una relación. Y yo creo que esas fases se han obviado, ¿no? Por diferentes motivos, y yo creo que acá mucha responsabilidad ha tenido el sistema educativo que no lo incluyó, que lo retiró. Quizás en currícula, quizás en temática, se podría criticar mucho, pero creo que si bien es cierto, para tener una pareja poco más estable y más formal, tiene que tener sus fases. Y si esas fases se obvian, como lo que está pasando actualmente, ¿no? De un momento a otro me voy a una fiesta y me gustó tal persona y ya, pues me voy a la cama con tal persona y quién sabe si mañana salgo embarazada. Entonces, cosas como esas donde se han saltado mucho, no podemos estar, es casi como, eh, yo diría, no puedo obviarlo, porque la sexualidad pues es una fase normal del ser humano, pero sí se puede controlar, sí se puede optar por un tema de responsabilidad, con quién y cómo hacerlo, ¿no? Pero no pues con todo mundo y sin cuidados. Entonces, y a partir de eso, si hablo de una sexualidad responsable o hablamos de una responsabilidad sexual, sexualidad responsable, se puede hablar posteriormente de una paternidad responsable, que es lo que más adolece en este momento en la familia peruana, porque los casos de abandonos, sea por denuncia o sin denuncia, hay tantas parejas que simplemente se van de la casa, no hay denuncia, pero tampoco no se responsabilizan de sus hijos. Y esa es una dolencia muy grave, y no de ahora, no de hace 5 años, son décadas, décadas que Y, las familias y hay peruanas han violencia tenido este tema. también en esos Y casos. por supuesto, porque Es una de las al ver, características. claro, porque al verse la madre sola, los hijos solos, por supuesto, o quizás hay padres también solteros que los hemos visto también. Entonces, este tema de conflicto interno, ¿no? Yo qué hice de malo para que mi papá se fuera, yo qué hice de malo para que mi mamá me dejara, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, si no me quiere, pero tampoco no me tengo que buscármelas a dónde tengo que comer, porque mi mamá no puede hacer todo, mi papá tampoco no puede hacer todo. Entonces hay conflictos Podríamos, que se forman, ¿no? No solamente es, pero es una parte de. licenciada, podríamos, para redondear lo que usted menciona, concluir en cierta medida de que cuando hay abandono o en los hogares donde ha habido abandono, ha habido antes violencia familiar. Es una de las características, probablemente si uno revisa la estadística, por qué un padre abandonó o por qué una madre abandonó, y si uno revisa el caso, seguro la probabilidad de que haya habido violencia familiar en ese hogar, seguro va a estar presente. Claro, casi siempre, no podría decir en todos, porque también conozco casos en los que no ha habido violencia, simplemente se fueron, pero en la mayoría sí, y la pregunta es ¿por qué se fueron? Y llego otra vez a la respuesta de que por un tema de irresponsabilidad. Esa persona no estuvo madura para ser padre o madre de familia. ¿Por qué? Porque quizás lo repite de otra familia atrás o casi siempre porque no hubo una educación. Porque si bien es cierto, si mi papá es analfabeto, no significa que yo voy a ser analfabeta. Significa que para eso tengo una escuela que me puede mejorar. Pero si no lo tengo ni en la casa, y mucho menos tampoco lo tengo reforzado en un sistema educativo que debería estar, porque es una obligación y está por ley, ¿de qué hablamos? Gracias. Doctor Omar,
Bueno, muy bien referido por Desi. Yo quiero de repente verlo desde un enfoque un poco más macro, más ir al fondo de la situación, de lo que ocurre y lo que pasa. Y es que nosotros hasta ahora, o hasta hace muy poco, a ver, un poco contextualizando, nosotros tenemos dos grandes motivaciones emocionales que nos llevan hacia cualquier destino, ¿ya? La primera motivación emocional es el amor, ¿no? Pero no necesariamente el amor a una persona, a un sujeto, a un individuo, ¿no? O a un lugar, ¿no? Es la sensación o la energía amorosa, ¿no? Es esta energía que cuando tú te levantas y dices, ay, qué linda mañana, qué bonito, le sonrío a mi familia, le sonrío a mi trabajo, ¿no? Le sonrío a la vida, ¿no? Esa energía amorosa que es importante para la vida del ser humano, que nos lleva hacia una felicidad concreta, ¿no? Y permanente. Y por el otro lado está la emoción del miedo. La emoción del miedo, que es esta energía, ¿no? Que nos motiva también a huir, a escapar, a negar, a bloquear ciertos aspectos, pero que igual nos moviliza. Tanto el amor como el miedo, que son las dos emociones básicas, nos movilizan para cualquier situación. Históricamente, el miedo ha sido muy utilizado, ¿no? En la educación ha sido en todo espacio, ¿no? Incluso la disciplina, que es el camino más cercano hacia al crecimiento espiritual, ¿no? Lo hemos enfocado desde el miedo, ¿no? Sobre el castigo, ¿no? La disciplina, por ejemplo, castrense, que casi todos o la mayoría de nosotros hemos estudiado, si no en un colegio religioso o en un colegio militarizado, como casi la mayoría de los colegios del Estado. Yo estudié en el Colegio Independencia 2 años y era pues una disciplina casi castrense, ¿no? Si es que no era así. Entonces, en todos los colegios del Estado estuvo muy implantado esta disciplina castrense, pero desde una forma violenta, ¿no? Desde una forma, desde el miedo. ¿Por qué? ¿Por qué les digo del miedo y no del odio? Porque la base de la ira, la base de la ira es el miedo. ¿Por qué yo mato a mi pareja? Porque tengo miedo a que me deje, porque tengo miedo de que los demás me vean como poco hombre, si es que la mujer me es infiel o creo que me es infiel. Entonces, la base del miedo e incluso, perdón, la base de la ira e incluso de la depresión, ¿no? O la tristeza es el miedo. ¿Por qué? Porque si nosotros partimos del miedo, ¿no? Es como un perrito asustado, si yo lo arrincono, el perro me va a ladrar. En el ser humano ocurre algo más, además, ¿no? Que esa ira puede ir hacia afuera, que se convierte en violencia o agresión, o puede ir hacia adentro, esa ira que se convierte en depresión, ¿no? La depresión es una forma de autoagresión, ¿no? Si no, recordemos cuando estamos deprimidos, ¿qué nos decimos a nosotros mismos en cada momento? Entonces, los sistemas educativos, los sistemas han estado y siguen basándose en el miedo, ¿no? ¿Qué es el miedo? La desconfianza, el control, la supervisión, y eso es lo que seguimos ejecutando, ¿no? Y sin embargo, la idea es poder desarrollar sistemas educativos basados en el amor. ¿Qué es el amor? Es el confiar. El amor también es el desapego, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo miedo, trato de controlar sujeto y me aferro a algo o a alguien. Mientras que en la energía amorosa nosotros salimos hacia adelante y confiamos en el ser, confiamos en el potencial de las personas, ¿no? Y es algo que nos falta trabajar muchísimo, ¿no? El tema de la educación emocional, el tema de los enfoques emocionales para la intervención terapéutica, educativa, bajo el sistema judicial. O sea, seguimos trabajando desde el miedo. El mismo sistema judicial está basado en el miedo. Es la parte penal, ¿no? ¿Qué significa pena? La pena el concepto del enfoque legal de la parte penal tiene que ver con punir, ¿no? Estás bajo un estado de punición. ¿Por qué? Porque antes se consideraba que golpear, castigar, punir significaba purificar. Es decir, que te elevaba espiritualmente desde un enfoque de esta punición purificadora, ¿no? Que esto es lo que te iba a cambiar.
¿no? Y es que a nosotros por eso es que nos castigaban, nos daban reglazos, correazos, los mismos profesores, porque se sigue pensando que la violencia o el hacer doler a la otra persona es parte de esa purificación, de ese estado de punición que tiene que ver con ser algo, ¿no? Que ser más puro, ¿no? Entonces tendríamos que verlo también, por eso les digo, ya desde un aspecto más profundo, para poder reinterpretar las cosas y elaborar estrategias más eficientes, porque toda la historia del Perú, de los sistemas educativos, nos están llevando a que hemos fracasado en muchas cosas, ¿no? Y seguimos fracasando porque son esos enfoques macros que no los terminamos de visualizar correctamente. Bien, doctor, agradecemos esa respuesta y la verdad es que es imposible que nuestra sociedad pueda florecer en pacificación cuando prácticamente la mitad de su población vive con miedo de ser agredido o agredida. Y es que poder construir sociedades inclusivas y sostenibles, para ello, pues tenemos un gran obstáculo y es justamente la violencia, ¿no? No hay otra forma más para explicar este momento. Queremos invitar a nuestros espectadores a que puedan dejar también sus interrogantes para nuestros invitados, para la licenciada Desi Sanabria y para el doctor Omar Beltrán. Se ha conversado acerca del tema educativo, el tema sancionador, el tema de las políticas de Estado en las cuales existe precariedad justamente para poder erradicar, ¿no? Y disminuir los porcentajes de violencia contra la mujer en sí, la violencia en nuestra sociedad, pero mucho se habló desde el inicio de la pandemia y cuando todos tuvimos que integrarnos nuevamente a nuestros domicilios por la pandemia, se empezó a generar una corriente de cifras alarmantes que habían crecido, ¿no? Durante la pandemia dentro de los hogares, casos de violencia. ¿Cómo vamos con las cifras antes de la pandemia y después de la pandemia, o durante la pandemia, ¿no? Y después del 2020, del encierro que todos hemos vivido, ¿no? ¿Cómo vamos en esos tres tiempos, en esos tres momentos, con respecto a las cifras y la violencia contra la mujer? Licenciada Desi. Ya, yo voy a hablar un poquito más que nada del 2019, porque el 2020, si bien es cierto, las estadísticas pues bajaron. La verdad es que bajaron, porque realmente la gente no pudo salir a hacer la denuncia respectiva y los propios operadores de justicia tampoco no estaban atendiendo, muchos de ellos, y siendo correctos, realmente la policía más estaba en el tema de prevenir que la gente no saliera del confinamiento y no se ocupó pues de otras actividades, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues las estadísticas, si bien es cierto, sí se redujeron a comparación del 2019, ¿no? En el 2019 se hablaba de una atención de 40 casos por día de las diversas violencias en Arequipa. Actualmente, el 21, el Ministerio de la Mujer ya ha sacado pues estadísticas de enero a octubre, y en Arequipa hemos llegado a 60 casos por día denunciados de las diversas violencias que existen, y 60 personas llegan a los operadores de justicia para hacer una denuncia, sea de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual o violencia económica. Entonces, por supuesto que y todavía no cabe el año. El 2019 estábamos en 1.300, cerramos el 2019 con más de 1.342 casos de violencia sexual, y actualmente en el 2021 tenemos 1.561 casos. Ya hemos sobrepasado 150 casos más de lo que existió en el 2019, solamente en el tema de violencia sexual, en la cual, por supuesto, también se inserta el tema de hostigamiento sexual, acoso sexual, tocamientos indebidos, violación propiamente dicha, ¿no? En el caso de violación propiamente dicha, tenemos a nivel nacional, sobrepasamos la cifra del 2019, tenemos actualmente 8.491 y en Arequipa 700 casos de violencia sexual propiamente dicha, ¿no? De la cual pues el 70% se lo llevan niños y adolescentes. O sea, eso es dramático. Y bueno, y podemos seguir con muchos más, ¿no? 114 feminicidios hasta el mes de octubre, 6 feminicidios en Arequipa hasta el momento,
En 2019 cerrábamos con 7, pero todavía no acaba el año. O sea, las estadísticas nos pueden decir mucho, son números, parecieran solamente números, pero acá atrás de cada número hay una persona y atrás de esa persona también hay familias. Entonces, una mujer asesinada, una mujer ensangrentada, violentada físicamente, no solamente ella la que sufre, sino los hijos que la vieron, los vecinos que escucharon, o sea, es todo un grupo de personas que está atrás, ¿no? Y eso realmente, ¿qué se tiene que hacer? Yo pienso que tanto desde el tema legal, como también desde el tema educativo y por supuesto desde el tema de salud mental, porque realmente es un tema que se tiene que tocar y recién se está empezando a tocar, ¿no? Muchas cosas podemos ver las legislaciones comparadas, porque es lo que hacemos también con mi equipo, ver legislaciones comparadas en otros países y no muy lejanos, sino pues con países vecinos, y vemos también que, como decía Omar, si bien es cierto, es un tema estructural que viene con antecedentes, un tema de, como decía usted también, Lorena, el tema de vivir pues en conciliación, en paz, ¿no? Pero Perú realmente pasamos una época de los 80 muy, muy violenta, sin hacer nada. O sea, nadie habló sobre el tema, solamente nos quedamos callados y siguió en el tema político, siguió en el tema cultural, siguió en el tema familiar y nadie habló sobre el tema. Y eso estamos viendo ahora las consecuencias, ¿no? Y esperemos que se pueda hacer algo para cambiar esta realidad. Gracias. Muchas gracias. Doctor Omar. Bueno, como les comenté, tuve la oportunidad que al poco tiempo de que empezó la pandemia, bueno, estábamos en casa y bueno, me pidieron voluntarios y me fui a trabajar a Línea 100. La Línea 100 es un organismo del Ministerio de la Mujer que nunca paró, ¿no? Estuvo trabajando, atiende los 7 días de la semana, las 24 horas, y nunca paró, ¿no? Entonces, nosotros desde marzo, ya comenzamos a trabajar en Línea 100 y ¿por qué? Porque también hubo un incremento al comienzo regular de llamadas a Línea 100 por casos de violencia, y hemos llegado en el mes de julio, en relación al mes de marzo, a superar la cifra de un 380% de más llamadas en este periodo, justamente porque los sistemas judiciales no estaban funcionando, por lo menos los directos, ¿no? Y pues se acolmató la línea 1884 que pertenece al Ministerio de Justicia, y el Poder Judicial no desarrolló línea de atención inmediata, ¿no? Entonces, el incremento fue brutal, por llamarlo así, y bueno, tuvimos que responder a esto. Fue una experiencia muy, muy interesante porque nosotros mismos hacíamos las denuncias vía telefónica con la policía, y se ha dado la oportunidad de que ha llegado a ser eficiente, ¿no? Porque hemos llegado a lugares que a veces la población tenía que subirse un cerro para poder conectarnos con nosotros, ¿no? E inmediatamente conectarnos con la policía, con el Ministerio del Interior a través de sus jueces de paz no letrado, ¿no? Y todo esto, ¿no? Para poder hacer que se cumpla la justicia, pero la atención fue fuerte, ¿no? Ahora seguimos atendiendo, pero bueno, ya se han abierto casi la mayoría de los centros de emergencia mujer, y pues estamos derivando. Pero después hemos hecho incluso hasta psicoterapia, ¿no? Seguimiento por 10 sesiones a las personas con riesgo leve, ¿no? Y a las personas con riesgo severo se les derivó a los centros de salud mental que estuvieron atendiendo posteriormente. Muy bien. En este momento, mientras nosotros conversamos sobre esta fecha tan importante que es el 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, seguramente hay mujeres que viven asustadas, niñas que viven desamparadas, madres, mujeres, niñas, adolescentes, estudiantes, trabajadoras, profesionales, ¿no? Están viviendo un momento de angustia. Mientras nosotros conversamos, alguien seguramente está siendo violentada.
Y la verdad que podría parecer esto una telenovela, pero no es la realidad. Es la realidad que el día de hoy nos han explicado nuestros dos invitados y las cifras nos dicen lo monstruoso que puede ser una sociedad cuando no se para firmemente la violencia. ¿Qué mensaje podemos trasladar a estas mujeres que viven atormentadas, violentadas y que necesitan de repente, ¿no?, un mensaje para que tengan ese valor de denunciar la violencia, si que ha sufrido violencia física, violencia sexual y las variantes o tipos de esta violencia, así haya pasado muchos años atrás o actualmente estén viviendo este tipo de casos? ¿Qué mensaje, licenciada Desi Sanabria, podemos entregar a estas mujeres, adolescentes y niñas que necesitan de repente una palabra para reconfortar y tener la valentía de poder denunciar a los agresores? Bueno, punto uno, realmente que ellas valen mucho. Donde están y cómo están y quiénes son, todas valen mucho. Todos, no solamente todas, sino todos también valen mucho. Lo que estén sufriendo, que puedan estar seguras de que esto puede ser denunciado, esto puede ser atendido y que nadie debería maltratarlas o maltratarlos, porque el equivocado no es ella o él, sino es la otra persona. La otra es, muchas veces nos hacen creer que la víctima es la que buscó, la que incitó, la que inició para que ella sea castigada o él sea castigado. Y realmente el equivocado es otro. Eso sería parte 1. Parte 2, cuando ya se haga la denuncia y estemos convencidas que sí tenemos que salir a hacerla porque debería ser así, no la dejen. Porque muchas veces piensa la gente que haciendo la denuncia es un papel y que camina solito. Mentira. La denuncia es un documento en el cual yo tengo que hacerle el seguimiento para que llegue mi justicia, porque por sí sola no va a andar y por sí sola se puede la gran parte archivar. Entonces, hagamos justicia, sepamos lo que es justicia, pero también continuemos para que se haga justicia para no solamente nosotros, sino los que están detrás de nosotros también. Gracias, licenciada Desi. Doctor Omar, el mensaje para todos que sufren violencia. Su audio, doctor. Gracias, Lorena. Bueno, tengo la oportunidad de compartir esta palestra con Desi. Ya, me está ayudando un montón porque lo que me toca a veces es solo complementar lo que me está diciendo magistralmente, pero a ver, lo primero que quiero decirles es que tienen que buscar ayuda, ¿no? Porque el agresor no solamente es el que está mal, ellas también están mal. Ellas necesitan atención, necesitan tratamiento, necesitan ayuda. Y si bien es cierto, la violencia de su agresor es responsabilidad absoluta del agresor, nosotros no tenemos por qué asumir ni una sola responsabilidad de la conducta violenta, agresiva, impulsiva, inestable, obsesiva de nuestro compañero o compañera, ¿ya? Pero si lo estamos permitiendo, ¿no? O si está dentro por factores culturales, sociales, históricos, psicológicos, debemos buscar ayuda, porque no estamos bien. No estamos bien. Y si bien es cierto, como les decía, la responsabilidad es de él, de su violencia, es nuestra responsabilidad, ¿no? Como seres humanos, ¿qué es lo que vamos a hacer ante esa violencia? ¿No? ¿Cuál va a ser nuestra conducta hacia el futuro? ¿Y qué va a acarrear el tolerar, permitir y soportar estas conductas violentas? ¿No? Muchas personas, por aspectos nuevamente culturales, dicen que los niños crecen mejores dentro de un hogar. Jamás un niño va a crecer bien en un ambiente violento, en un ambiente donde hay la falta de respeto diario, constante. Y no me hago referencia al golpe o al insulto, me hago referencia a la violencia sutil que ocurre muchas veces al día, ¿no? Cuando simplemente te consideran como una trabajadora del hogar y que tienes que
que cumplir ciertas funciones, no solamente laborales, sino hasta sexuales, y que la mujer siempre tiene que estar callada, e incluso decir a los chicos que se callen, que no tienen capacidad de responder al agresor, ¿no? Al que tienen que callar, al que tienen que aguantar. Jamás un niño va a crecer saludablemente en un ambiente donde hay esta distorsión, ¿no? de lo que es saludable. Entonces, yo lo que podría recomendar a las personas que están sufriendo violencia es busquen ayuda. Busquen ayuda. Hay instancias, se han abierto los centros de salud mental comunitarios, en Arequipa están los centros de emergencia mujer, están muchas organizaciones que están poniéndole mucho punches, ¿no? a este tema, pero es responsabilidad. Nadie va a ir a su casa a sacarla a esta persona que está sufriendo violencia para llevarla a que busque su mejor. Esta persona tiene que hacerse responsable, por lo menos, de buscar ayuda, ¿no? Y después, si va a estar bien, su familia, sus hijos van a estar bien. Y eso es lo más importante. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Licenciada Daisy, también muchas gracias. La verdad es que no están solos, ni hombre ni mujer quienes sufren violencia, no están solos. Siempre existe el camino correspondiente para requerir la ayuda y existe la ayuda. A través de diversos canales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables existe la ayuda correspondiente y asimismo también es necesario, a modo de conclusión, sí hace falta políticas de Estado que ayuden realmente a erradicar la violencia. Ya no podemos vivir en una sociedad en la cual nos estamos autodestruyendo. Bien es cierto que hombre y mujer somos un binomio que podemos construir y hacer una sociedad real, una sociedad pacífica, sostenible, inclusiva, pero mientras siga existiendo ausencia de una verdadera educación en valores, de formación de valores desde los más pequeños, lamentablemente la violencia nos va a ganar esta partida. Hay una frase muy interesante de Odio Azoulay, directora general de la UNESCO, justamente con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que dice lo siguiente: en un momento en que el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, no debemos olvidar que a la pandemia de COVID-19 se suma una pandemia de sombras, de la violencia contra las niñas y las mujeres. Desde este espacio de la Universidad de San Martín de Porres, filial sur del área de proyección social, nosotros hemos querido ahondar, conversar, dialogar sobre este tema delicado para nuestro país, para nuestra región, que se ubica en el segundo lugar de casos de violencia. Necesitamos hacer algo más y es necesario seguir trabajando para pacificar a nuestra sociedad, a nuestra región y a nuestro país. Eric, nos vamos. Este tema realmente ha sido muy interesante. Y nos quedamos con varias conclusiones, con varios aportes, y considero que el más importante está en la educación. Si tenemos una niñez, una adolescencia educada en nuestro país, de esa manera estamos asegurando adultos responsables, y ténganlo por seguro, las estadísticas de violencia van a bajar. Hay países en el mundo que tienen bajo nivel de violencia familiar, tienen bajo nivel de violencia hacia la mujer. Entonces sí es posible. Es un tema de educación, es un tema de ponernos a trabajar y, como se había mencionado, de manera multidisciplinaria. Hay que juntarnos todos los profesionales involucrados en el tema social y sacar el país adelante. Nosotros como universidad hacemos nuestro aporte y estamos muy agradecidos al doctor Omar Beltrán y a la licenciada Daisy Sanabria. Nos vamos, y gracias a todas las personas que nos siguieron. Pueden compartir esta transmisión en cualquier momento, quedará grabado en las páginas oficiales de la Universidad de San Martín de Porres. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo. Muchas gracias, Lorena, Eric, Daisy, un abrazo, cuídense. Un abrazo también para ti. Hasta luego.